Feliz día a esta comunidad de YouTube. Muy bienvenida, bienvenido a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre la incertidumbre y el vacío. Y me pareció muy lindo poder traer estos temas al canal. Si a vos te gusta este video y los temas que hablo acá, por favor déjame en comentarios más de esto, por favor, porque así sigo trayendo este tipo de videos. Es algo diferente a lo que vengo haciendo en YouTube, porque vengo trayendo muchas cosas prácticas y esta vez quise traer algo más de conciencia, que ya lo venimos haciendo mucho en clases se despiertan estos temas y hablamos un montón del tema que vamos a hablar hoy, por ejemplo, de la incertidumbre. Dije, ¿por qué no abrir estos espacios también de manera pública para todos, para que podamos también, quizás te encontraste con este video porque estás pasando un momento similar o porque justo estaba ese mensaje que necesitabas escuchar para tomar una decisión o para respetar tu proceso o para vivir una vida como mucho más relajada y no tan de tengo que tener todas las respuestas ya. El tema de la incertidumbre, el vacío, creo que es un tema súper profundo para hablarlo y que podría estar 1000 horas, pero siento que muchas veces nos pasa esto de tenerle miedo a la incertidumbre, tenerle miedo al vacío, tenerle miedo al no saber. Y voy a ser muy autorreferencial con este video porque es algo que a mí también me estuvo atravesando estos últimos meses, porque tuvo un momento de crisis en donde me sentía en la nada, me sentía en ese vacío y me pasó de que al sentirme en ese vacío sentía de que todas las cosas que yo sabía o experimenté o estaban en mi vida no tenían sentido. Entonces pasa, ¿no? Esto de ¿qué estoy haciendo? ¿Qué, qué, cómo llegué acá y por qué estoy haciendo esto? Es como que a veces te cuestionas si realmente estás haciendo lo correcto, si es por acá, o de repente te olvidas por qué iniciaste y estás como, pará, pero ¿es esto? Y me pasó de sentir de que estaba nuevamente como en un vacío, en una incertidumbre, en un no sé, pero que a la vez se sintió liviano, no se sintió esa carga pesada de tengo que salir de acá, como si fuese que uno se está ahogando y necesita dar esos manotazos para salir a flote. Se sintió mucho más liviano, siento yo también, porque empecé a verlo desde otro lugar, que es lo que hoy quiero que ustedes vean también. Nos pasa de que queremos tener las respuestas todo el tiempo. Todo el tiempo queremos saber el cómo, el qué va a pasar. Queremos saber si esta decisión que voy a tomar va a ser la correcta, si realmente es por acá. Y muchas veces nos pasa también de que queremos que el universo nos confirme todo el tiempo que es por acá. Y me ha pasado muchas veces de pedir señales y aunque las señales estaban, era como, no, pero confirmame. Es como seguir confirmando que hay un apoyo, un sostén o que hay algo que avale esta decisión que voy a tomar, o que si tomo esta decisión no me voy a ir a la lona o no me voy a ir como al vacío o no va a pasar algo que no quiera. Y esto siento que nos pasa mucho con la incertidumbre, de que antes de tomar una decisión necesitamos tener todas las respuestas. Y como muchas veces nos cuesta soltar lo seguro, aunque sepamos que no nos hace bien o aunque sepamos que no es por ahí, pero como es seguro, es algo que está, es algo que veo, es algo que vivo, es lo mejor que la nada. Y me hace acordar mucho a cuando yo trabajaba en relación de dependencia, que aunque fue una experiencia muy incómoda, dolorosa, porque no era un trabajo en el cual me pagaban bien y no era un trabajo en el cual había vínculos que eran sanos, sobre todo mi jefe, que era una persona que no viene al caso, pero era una persona que no hacía un buen uso de su puesto de trabajo, digamos. Entonces había ciertas cosas que aprovechaba por ser jefe.
Yo sabía que ese trabajo no era el mejor trabajo para mí, o por lo menos no el que me hacía sentir cómoda. No era un trabajo en el cual yo disfrutaba, no era un trabajo del cual yo me levantaba todas las mañanas y me iba feliz porque estaba ahí o porque trabajaba ahí o lo que sea. Era un trabajo que no me hacía sentir bien y en el cual realmente no quería ir más y me levantaba todas las mañanas diciendo por qué elegí esto o por qué estoy acá. Pero aún así, estando en ese lugar incómodo y estando en ese lugar que no me gustaba, aún así no decidí abrirme a la incertidumbre, como en ese momento tenía la posibilidad de emprender con las cosas que sabía, con los cursos que hacía, podía armarme mi emprendimiento y empezar a generar ingresos con lo que yo sabía de manera independiente y ni aún así me arriesgaba. Y seguramente muchos de ustedes deben estar escuchando ahora esto y deben decir, pero qué bolus. ¿Cómo no vas a salir de ese lugar si sabías que no te gusta? Pero pónganse a pensar cuántas veces estuvieron en lugares que sabían que no eran, pero como era algo que ya estaba o era algo seguro, no se movían de ahí. Y no solamente con lugares o situaciones, vínculos. Vínculos puede ser parejas o amistades, pero sabiendo que no los valoraban o sabiendo que no estaban bien, no estaban cómodos, no la estaban pasando bien y se quedaban igual. ¿Pero por qué? Por este miedo al vacío, este miedo a la incertidumbre, este miedo a lo que puede llegar a venir. Es algo que parece súper fácil de decirlo, pero súper difícil de hacerlo, que es esto de soltar el control, ¿no? Porque una de las cosas por las cuales no nos abrimos a la incertidumbre es porque no soltamos el control, porque siempre estamos queriendo controlar lo que va a pasar o controlar si esta decisión me va a traer eso que estoy pensando. Y siento que cada vez que estamos controlando, estamos cerrando puertas y poniendo más barreras. Porque cuando nosotros estamos diciendo cómo van a ser las cosas, estamos poniendo una sola posibilidad o un solo camino. ¿Es esto o no es nada? ¿Es esto o esto? Y es como que nos estamos cerrando a cosas que pueden estar disponibles para nosotros, que desconocemos, pero que nos pueden sorprender. Estamos tan enfocados en un solo camino o en solo esa meta que nos olvidamos de que somos capaces de muchas otras cosas. Y me ha pasado de experimentar eso conmigo, en el creer de que era solo este camino, y de repente cuando solté ese control y bajé esas barreras, empecé a descubrir que había un montón de posibilidades más que estaban disponibles para mí y que yo no las había visto. Pero no las había visto porque ni siquiera creía que podrían ser posibles para mí. Y nos pasa esto, cerramos puertas, cerramos caminos, cerramos oportunidades porque estamos solamente enfocados en una sola cosa. Y les voy a decir algo que siempre me digo cuando estoy pasando un momento de incertidumbre. La incertidumbre trae potencialidad. La incertidumbre trae potencialidad. Ahí, en la incertidumbre, es ahí en el vacío, es ahí en la nada, donde más cosas pueden crearse, porque ya no hay una sola cosa por cosecharse o por salir, sino que hay miles e infinitas posibilidades. Y una de las cosas que aprendí en este último tiempo que me tocó esta crisis fue que me di cuenta que estaba controlando. Me hice consciente que estaba poniendo como una sola vía de, de posibilidad que podía ser, y que era solo esto, solo de esta forma, y que ese era mi único camino. Lo solté y me abrí y abracé ese vacío y esa incertidumbre, porque esto es otra cosa también que pasa cuando estamos pasando un momento así. No abrazamos esa incertidumbre, no abrazamos ese vacío. Enseguida queremos buscar herramientas para poder salir de ahí, herramientas para poder tener algo concreto, herramientas para poder recibir señales, herramientas para poder sanar y sacar todo esto. Es como que no nos amigamos con ese vacío, no nos amigamos tampoco con las emociones y con ese miedo, no abrazamos el miedo. Nadie quiere el miedo, nadie quiere tener miedo, nadie quiere tener incertidumbre,
nadie quiere tener vacío, porque vacío o incertidumbre significa estás en la lona, estás en la nada, no sabes. ¿Cómo no vas a saber? ¿Cómo no vas a saber qué es lo que querés? ¿Cómo no vas a saber hacia dónde querés ir? ¿Cómo no vas a saber? Creo que nos pasa mucho en este camino de conciencia con el propósito, por ejemplo. Había un momento en que el propósito estaba tan de moda, porque empiezan a poner de moda ciertas palabras, que es esto de el propósito, de saber por qué viniste en esta vida. Y de repente las personas que no sabíamos cuál era nuestro propósito o nuestra misión de vida, que me incluyo porque yo también en ese momento estaba como, te empezás a sentir en ese vacío o en esa incertidumbre de me estoy perdiendo de algo, no estoy teniendo algo que los demás tienen y necesito tenerlo. Entonces ya no busco el propósito porque quiero descubrirme, sino que busco el propósito para dejar de sentirme por fuera de lo que está haciendo la sociedad, o dejar de sentirme que no sé o que estoy en ese vacío. De repente estamos en una búsqueda nuevamente de algo. Entonces, de nuevo, nos estamos cargando con acciones o con cosas para no sentirnos en esa nada, para no sentirnos en esa incertidumbre. Entonces, es mejor decir, estoy descubriendo o me estoy autoconociendo o estoy haciendo, antes de decir, no estoy haciendo nada o no sé. Y yo creo que cuando abrazamos esa incertidumbre es cuanto más posibilidades empiezan a abrirse, porque de repente no hay una sola mirada o no hay un solo camino, sino que de repente hay millones de cosas, como esa semillita que se sembró y hay un montón de tierra arriba, como un montón de posibilidades para que esa planta o ese árbol crezca. O por el contrario, hay un sinfín de lugares en esa misma tierra para poder poner mi semillita. Y es como este terreno fértil, preparado para poder nutrirse de cosas, pero nutrirse de cosas que realmente están alineadas a lo que esa tierra necesita. ¿Me explico? Y es como el sentir de que esta hoja en blanco no necesita ser llenada ahora, sino que puedo observarla por cómo es, sentir ese aroma a cuaderno nuevo o a esa hoja nueva y dejarme vivir en esa nada, en ese aroma, en ese sentir, y simplemente relajarme ahí. Y en esa nada, en esa pausa, fue cuanto más posibilidades se abrieron. De repente empecé a ver cosas que antes no veía, de mí misma y de mi alrededor. Y empecé a tener claridad de las cosas que yo quería investigar o quería probar. Y voy de nuevo a esto, no como algo fijo de decir esta es la respuesta o acá está todo, sino en este mood de curiosidad, sin aferrarme a un solo camino. Y me acuerdo que lo conté acá en un video, que yo estaba muy emocionada por iniciar coaching cuántico, y de repente fue como cuando solté ese solo camino y me abrí a esa incertidumbre y a ese vacío. Llegó diseño humano, llegó Access Consciousness, llegaron como muchas más cosas, y esas mismas cosas empezaron a expandirse más. Y no solamente que empezaron a venir vínculos que son súper sanos, súper alineados, reconociendo lo que soy, valorándome, reconociendo mi energía, sino que también empezaron a venir situaciones, proyectos, trabajos que estaban totalmente alineados a lo que yo quería. Nunca me hubiese imaginado que iban a estar en mi vida, nunca me hubiese imaginado que los iba a vivir, o nunca lo vi como una posibilidad,
de estar yo en ese momento o en ese lugar. Y dije, ¿cómo cuando saqué el foco de un solo lugar o una sola forma, empezaron a venir un montón de cosas? Y de repente estoy haciendo esto, hablando más de conciencia en mis redes sociales y no tanto solo en mis clases. Porque si bien esto ya lo venimos hablando un montón en clases, es como que siempre fui a mis redes sociales desde una manera mucho más práctica y con muchos rituales o muchos ejercicios. Entonces mi incertidumbre estaba ahí. ¿Cómo van a tomar mi comunidad en Instagram o en YouTube si yo empiezo a hablar de temas más profundos que quizás no los venimos abordando a diario, como cuando lo vemos en clase, que tenemos clases de varios meses y que estamos haciendo este proceso continuamente? ¿Cómo tomará mi comunidad el meterse en estos temas que son más incómodos? Pero luego me di cuenta que no era mi comunidad, era yo, era salir de la zona de confort, o entre comillas, porque la zona de confort está como muy etiquetada como lo peor, y todo lo contrario, a veces es hermoso estar en la zona de confort. Y qué lindo estar en la zona de confort. Entonces nos pasa que las redes sociales nos llevan mucho a esto de la inmediatez o de lo solucioname ahora, que no se hace el otro trabajo más interno o más de proceso o más introspectivo. Entonces muchas veces siento que me fui etiquetando con esto de no es el momento, o el miedo a ese vacío, el miedo a esa incertidumbre de tomar la decisión de. Entonces, fíjense cómo muchas veces frenamos ciertas cosas por miedo a cosas que nos contamos en nuestra mente que pueden pasar, pero que nosotros ni siquiera sabemos si es lo que va a pasar o no va a pasar. Y que no es solamente la incertidumbre de lo que está por venir, sino también es esto de las cosas que construí, ¿no es cierto? Todo este tiempo que me llevó a hacer tal cosa, todo este esfuerzo, toda esta inversión y todo lo que decías antes y de repente ahora decís otra cosa. O esto de y todo lo que ya publicaste o todo lo que ya hiciste, llevándolo a la situación que estés pasando, obviamente, pero en mi caso era, y todo lo que ya publicaste, Ana, de repente ya no tiene valor, o de repente ya no sirve, o de repente empezamos a hablar de otra cosa, o cómo es. Y me pasó de que no es una cosa o la otra, que es lo que me di cuenta, es todo parte de mí, es todo forma parte de mi ser y de lo que soy. Como eso también a veces nos limita a tomar ciertas decisiones, como en su momento fue con mi trabajo en relación de dependencia. Todos los años que he invertido en una carrera que era paga, todo el tiempo que he invertido en estudiar esa carrera, en rendir, todo lo que requirió estar ahí y todo lo que requirió conseguir ese trabajo. Y de repente soltarlo porque no me sentía bien era como no válido. No puedes desagradecer o tirar por la borda algo que te costó tanto tiempo y dinero o esfuerzo. Y eso nos pasa muchas veces cuando queremos tomar ciertas decisiones que sabemos que al tomar esa decisión puede haber la posibilidad de que salga bien, y aún así no lo hacemos. Nos enfocamos más en lo que va a salir mal. Siento mucho que no es solamente por el adelante lo que va a pasar, el futuro, sino que también es todo lo que construí o todo lo que fui. Y ese es uno de los grandes errores cuando estamos en ese vacío o en esa incertidumbre, el de etiquetarnos. Soy solo esto. ¿Qué pasaría si soy mucho más? ¿Qué pasaría si todo esto en realidad solo fue parte de mi camino para darme cuenta de lo que me estoy dando cuenta hoy? ¿Qué pasaría si me animo a estar en esa incertidumbre, a abrazar esa incertidumbre y ver qué es lo que tiene para decirme? Y cuando pude abrazar eso, pude ver más allá. Pude ver que hay
más opciones de las cuales pienso que hay. Y me pongo a pensar cuántas cosas, cuántas situaciones, cuántos vínculos, cuánta abundancia, cuánta bendición estamos perdiendo o rechazando por estos puntos de vista, por esta manera de ver la vida o este miedo de tomar esa decisión. Hay una de las cartas del tarot que se llama El Loco y es justamente de la carta 0. Y vieron que cuando jugamos a la loba o a cualquier otro juego donde está este loco o este Joker, creo que se le dice también en otros mazos, puede estar en cualquier lado. O sea, armás una escalera en la loba y puedes poner en el lugar que quieras porque siempre vale lo que vos quieras que valga. Entonces siento mucho llevar esto a nuestra vida diaria y sentir que esta incertidumbre o este vacío va a valer lo que vos quieras que valga. Creo que este video va a abrirte mucho la forma en la que estás viviendo esa incertidumbre. Porque si tomas conciencia de que estás controlando la manera de hasta cómo vivir esa incertidumbre, vas a estar dándote cuenta de que estás cerrando muchas posibilidades alrededor. Y sé que a veces suena fácil decir soltar el control y súper difícil hacerlo porque somos humanos, vivimos en este mundo donde todo tiene que ser ya y rápido y tenemos que tener las respuestas. ¿Qué pasaría si este no saber te abre las puertas a situaciones, vínculos u oportunidades que no creías que eran posibles para vos, pero que empiezan a ser posibles porque dejaste de poner solamente el foco en una opción? ¿Qué pasaría si en realidad te animás a confiar que esto que estás viendo no es lo único que hay, no es lo único disponible, y empezás a confiar en lo incierto, en lo que no está, en lo que no se sabe? Y nos pasa de esto de que a veces creemos que soltar el control es dejar de hacer también. Y muchas veces sí, muchas veces es simplemente dejar de forzar o dejar de accionar y respetar el proceso o conectar con la paciencia, pero otras veces también es tomar esa decisión que sabes que te va a abrir a la incertidumbre. Por ejemplo, animarte a emprender o animarte a contar que brindás ese servicio. Me ha pasado con una alumna de tarot que la amo, se volvió un vínculo súper cercano y ella me decía, me animé a brindar este servicio y de repente no es que solo me contrataron el servicio, sino que me contrataron más cosas. Ella sabe tarot y sabe numerología y no solamente le pidieron una sesión de tarot, sino que le pidieron una carta numerológica. Como ella se abrió a la incertidumbre sin expectativas y no solamente que apareció la persona que la contrató, sino que se abrió otra posibilidad más de algo que ella quizás no estaba esperando o que no lo veía posible o que no puso el foco ahí. Entonces, ¿cómo a veces se abre este abanico de posibilidades que nos hacen ver que cuando sacamos el foco en una sola cosa, más cosas se muestran? Cómo muchas veces tomar una decisión abre tu campo de energía y tu vibración para atraer muchas más cosas. Cómo una sola decisión puede llevarte a otra y abrirte puertas. Cómo una sola decisión te expande. ¿Puede ser incómodo tomar esa decisión? Muy. ¿Puede ser incómodo atravesar la incertidumbre? Muy. ¿Puede ser incómodo vivir en el vacío? Muy. Pero el fruto que puede traer vivir en esa incertidumbre, tomar esa situación incómoda y atravesar esa incomodidad es un montón. Quiero despedirme con estas preguntas que quiero que te las lleves. Quizás
No hace falta que tengas las respuestas ahora, pero simplemente pregúntatelas y deja que las respuestas empiecen a venir a vos. Vas a ver que vas a abrir mucho con solo preguntar. Porque quizás a veces nos pasa eso, no nos animamos ni siquiera a preguntar, porque no vemos posible eso. Pero ¿qué pasaría si hoy tomaras esa decisión que te invita a atravesar la incertidumbre y el vacío total? Que sabes que puede ser una situación incómoda, pero que aún así sentís esa chispita interna que te invita a curiosear esa situación. ¿Tan atada o atado estás a ciertas estructuras que no te permiten ver la flexibilidad en la cual puedes vivir? ¿Qué cosas, qué situaciones, qué vínculos, qué energía o qué puntos de vista podrías soltar que te harían más libre? ¿A qué nuevas situaciones podrías abrirte que te permitirían vivir en esa posibilidad? ¿Qué puntos de vista tenés que soltar, dejar ir, destruir o descrear que no te están permitiendo vivir esa incertidumbre o ese vacío con facilidad? Vivir esa incertidumbre o ese vacío desde el disfrute, que no tiene que ser algo solamente incómodo o solamente frustrante, que puede ser muy divertido estar en esa nada porque me puedo dar la felicidad de dibujar un nuevo trazo, de decidir qué es lo que quiero vivir y decidir qué quiero para mí de ahora en más. Y hasta acá llegó el video de hoy. Es un poco tener una clase conmigo porque de estos temas hablamos un montón en clases. Así que espero que te haya ayudado a estar un poco más acompañado, acompañada en este camino, en este proceso, a sentirte que no estás solo o sola, sino que hay mucho más de lo cual hoy quizás estás viendo. Hay muchas cosas que te están esperando, que están disponibles para vos, que son posibles para vos, si tan solo levantás tu mirada y empezás a ver y a jugar con esa curiosidad de qué más es posible. Te mando un beso gigante. Gracias por ver.